Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy hoy con el pastor Sergio González de Cuautla, de la Iglesia Palabra de Fe de Cuautla, un gran amigo, un gran pastor, sus asociados a todo lo que hacemos y la verdad es una gran bendición porque además el tema que tomamos hoy, que es sentados a la diestra de Dios, es un tema que has no solamente predicado, enseñado a muchos alumnos y muchas veces aquí mismo en Dunamis y también en la universidad que tenemos. Y es un tema que muchos tienen que conocer porque si no vivimos fuera de la voluntad de Dios y nos podemos cansar y desanimar. Sí. Y yo creo que hoy tienes como la idea de hablar de también la salvación y el contexto de las obras humanas, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿por qué empezamos ahí Sí, hablando fíjate de esto? algo que vemos es que dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ujú. Y el tema básico de salvación es que nosotros andamos por la vida sin Dios. Dios viene, nos rescata y nos rescata gratuitamente. Sí, Es decir, no nos dice, mira, sí te voy a rescatar, pero tienes que hacer esto, pero tienes que cambiar esto, pero tienes que dejar de hacer aquello, pero tienes que dejar lo otro. Lo primero que Dios nos da es su gracia, es su regalo. ajá, sí, Y nosotros hacemos todo el cambio como correspondencia a la gracia que recibimos. así es. ¿Sí? No es que nosotros ahora tengamos que lograr mantener la salvación por nuestras obras. Ujú. La salvación nos fue dada gratuitamente. Exacto. Y nosotros la recibimos gratuitamente, pero todo lo demás obras que hacemos, las hacemos basados en su gracia. Es decir, en correspondencia a lo que Él hizo, ¿no? Claro. Es interesante que lo que es contrario a esto es la religión. Ujú. Claro, sí. La religión es lucha, logra, a ver si le agradas a Dios, a ver si de alguna manera logras la meta, a ver si Dios se apiada de ti, ¿no? Sí. Ruega, suplica, y digo, a mí me impacta, yo amo mucho mi país y ves ahí a las personas viajando en sus bicicletas en diciembre para ir al santuario, para ir a rezarle a un santo, para ver si se les hace un milagro, para sentirse dignos, ¿no? Hay celebraciones mucho alrededor del país donde la gente se golpea, se latiguea, como tratar de acallar su carne, de lograr méritos con Dios. Y Sí. dice que hay cosas que tienen una apariencia de piedad, pero no son eficaces en la obra del ministerio, ¿no? No Entonces, tiene nada que ver con lo que se habla en la palabra. nada. No. Entonces la salvación realmente es, descargamos todo el peso de nuestras almas pecaminosas Ujú. en la obra consumada de Jesús. Así es. O sea, no fue algo que nosotros hayamos hecho algo para alcanzarlo, sino fue algo que Él nos dijo. O sea, yo no puedo hacer nada para salvarme. Y algo que suena interesante es que una analogía que hace un autor dice que una persona que se está ahogando, tienes que esperar el momento en el que se acaban sus fuerzas Ujú. para que tú vayas y la saques sin problema del agua. Sí, Porque si la sacas mientras está intentando salvarse ella misma, no va a lograr salvarse y es más probable que te quiera jalar a ti también. así es, sí, es Entonces, cierto. ¿cómo nosotros salvamos a alguien? Es en el entendimiento cuando esa persona entiende que no puede ser salvo por sí mismo. Y hay muchas personas que aún en la iglesia todavía dicen, bueno, es que yo he hecho algo para Dios. Ujú. Es que Dios me la debe. Es que Dios debe de responderme porque yo he luchado, porque yo he logrado, porque yo he dado, porque yo he servido. Pero realmente nosotros nada hicimos. No. Toda la obra la hizo Él. Y es donde algún tema que escuché alguna vez de usted, el tema del tribunal de Cristo, ¿no? Ah, sí. De cómo nuestras obras, que no están basadas en su obra, sino en nuestras capacidades incluso, estamos luchando en nuestras pruebas y pueden ser que funcionen, pero no necesariamente es lo que Dios nos llamó a hacer, lo que Dios quiere que hagamos. Exacto. Y entonces nos perdemos porque realmente nosotros no podemos hacer nada mientras nosotros no descansamos en la obra consumada de Jesús. Ujú. Y eso fue el inicio de la salvación. Si nos damos cuenta, somos salvos por medio de la fe, Exacto. no por obras, No. para que nadie se gloríe. Exactamente. Dice de hecho pues que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Sí.
Sí, entonces hay personas que, bueno, cuelgan sus títulos, ¿verdad? Sus trapos de inmundicia en su oficina Sí, de todos los méritos que han logrado. no, está bien a veces que logres cosas, Sí, pero no es lo más importante. Sí, para Dios es importante ver tus logros. Cuando Él te llama, por ejemplo, a estudiar, pues recibes un claro, sí, 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 diploma, porque Dios es galardonador. por supuesto, sí, Pero no es lo que nos va a dar el poder, la autoridad, la gracia. Eso viene de parte de Dios de manera gratuita. sí, Y estos logros son buenos porque quiere decir que dedicaste parte de tu vida sí, a conocer más a Dios. sí, así es. Y ahí sí es Sí, valioso. no, y a lo que yo me refería es a la parte donde el afán, la ansiedad, la preocupación y el estrés es el que logra las metas, ¿no? Sí. No, tu diploma Sí. no dices quién eres. Sí, Eres un hijo de Dios. Ya lograste el nivel más alto. sí, claro, sí, sí, sí. Y eso es algo que ya nadie te puede quitar y No. que nadie te puede mover. No. Todos los demás títulos pueden ser movidos, Ujú. pero el término de ser hijo de Dios es algo eterno y para Eterno. siempre. Exacto. Y es gratuito. Exacto. Y darnos cuenta que el mismo Dios que abrió la puerta del cielo, que nosotros jamás podríamos abrir, es el mismo Dios que hoy nos va a abrir cualquier puerta aquí en la tierra. Así es. Sí. Pero Sí. si nosotros nos esforzamos por lograrlo, nuestros resultados van a ser muy pequeños. Pero Él dijo, las puertas que yo abro, nadie las puede cerrar. Y las que voy a cerrar, nadie las puede abrir. Así es. Entonces, no, ¿qué quiere decir? Tú puedes tener las fuerzas que quieres. Sí. Esto no lo vas a lograr. Así es. Así es. Sí, el hecho de vivir esforzados y cansados y trabajados, pues es parte también del asunto desde el tiempo de Adán, ¿no? Ujú. O sea, viene como parte de esa maldición que fue clavada en la cruz, ¿no? Sí. De que sabes que ahora vas a tener que trabajar mucho y que la tierra no te devolverá tu trabajo. Ajá. Y es algo triste porque vemos que muchas veces el día de hoy hay muchísimo esfuerzo y poco resultado. Es normal, porque Sí. tenemos que ubicar que nosotros en nuestras fuerzas estamos en el nivel humano, pero el enemigo que no quiere que logres nada se mueve en lo sobrenatural. Así es, Entonces estamos desfasados en poderes, así es. porque no vamos a lograr en fuerzas humanas vencer a alguien que se mueve en el nivel espiritual. Sí, no. No, realmente nuestra lucha dice que no es contra carne ni sangre, ¿no? No. Sino es a nivel espiritual. Pero también es como ese conocimiento que nosotros no tenemos, dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Ajá. es esa parte donde, hey, relájate, no es tu obra, es su obra. Sí. Oye, relájate, Él lo va a hacer a su tiempo. Ujú. Oye, no te estreses, deja que Él lo haga. Sí. Oye, no es tu batalla, es su batalla. Sí. Oye, Él te puso para descansar y disfrutar de Él. Uno de mis versículos favoritos es donde dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Exacto. Exacto. Pero dice que para que conceda las peticiones, Dios no tiene que ser un esfuerzo, sino un deleite. Claro. Estar deleitados, wow, o sea, es yo creo que la parte más disfrutable de la vida cristiana. A veces que pensamos que la vida cristiana es una serie de reglas, pero yo quisiera decirles que tal vez es como una serie de diversiones. Es una serie de descansos. Exacto. Sí, donde Dios tiene buen humor, Dios te va promoviendo, Dios te va sosteniendo, Dios te da gracia, Dios hace milagros, Dios tiene provisión, Dios te llena de benignidad, de bendición por donde quiera que vas. Sí, claro. Encuentras bendición donde quiera que estás. Y es muy bueno entender esto porque algo que no podemos ver es que la iglesia sea una iglesia todavía angustiada y preocupada. Ujú. Y creo que hay una labor muy importante para muchos pastores hoy en día, a nivel mundial, podría decirlo así, ¿no? Ujú. Que no han logrado entender el descanso en Dios. No. El descanso se revela en nuestro rostro, se revela en la manera en la que enfrentamos un problema. Así es. Y el tamaño de los problemas que enfrentamos. Exacto. David se enfrentó a Goliat sin problemas ¿No? porque sabía quién obraba en él. Exacto. Bien, ¿qué te parece? Vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso hablando de sentados a la diestra de Dios. Y estábamos hablando de David, terminando con David y Goliat, que sí, finalmente David no peleó realmente contra Goliat. Sí. Él se preparó, porque hay esta parte también que la gente tiene que entender. Dios hace la obra con la gente que se preparó para estar en el momento donde Dios nos va a usar. Claro, sí. Y es ahí donde que no tenemos que olvidar esto, nos tenemos que preparar. David se preparó, a lo mejor no sabía para qué, podía matar oso y leones, pero se preparó para cualquier situación de alto miedo, porque cuando un ejército completo está congelado por el miedo, enfrente de una sola persona, que nada más mide 1 metro más que tú. Sí. No estamos hablando de... Sí. No. Obviamente el ambiente donde tú llegas, como David, de chavo, de muchacho, joven, Sí. estás intimidado. Claro. Pero cuando te preparaste, la intimidación no llega a ti porque conoces quién eres en Dios. Sí, así es. Y vas a hacer valer tu posición, tu relación con Dios. Sí. Y este Goliat va a durar el tiempo de que la piedra sale de la onda hasta su frente. Así es. Sí. Es lo que le quedó. Sí. Y después lo fue a rematar y le cortó la cabeza. Sí. Finalmente no hubo una pelea en el sentido físico, pero hubo una pelea en el nivel de la fe. En el nivel de la fe, sí. En el conocimiento de Dios, porque David dijo, yo vengo en el nombre del Dios poderoso de los ejércitos de Israel. Sabían con quién venía. Sí. Y esa es la parte de que sí hay una batalla en la preparación. Sí. O sea, hay veces que dices, bueno, no importa, o sea, Dios me va a decir qué hacer en el último momento. Y Dios eventualmente lo hace. Uh-huh. Pero también es importante que nosotros nos empapemos de la vida de Dios, del conocimiento de Dios y del conocimiento de Él. Uh-huh. Pero no el conocimiento de que, a ver, te vas a aprender todos los libros de la Biblia de memoria, ¿no? Uh-huh. Sino el conocimiento, digo, aunque no estaría mal, pero... sí. Sí. Pero empezamos con un poquito, estaría bien. Pero... Sí. Pero la revelación más importante es saber quién es Él en nosotros. Sí. Sí, porque al final del día hay mucha confusión hoy en día, o sea, de dónde está Dios. Y esa parte de ver que las epístolas son la realidad hoy actual del creyente, nos hace a veces confundirnos entre los evangelios y el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y muchas veces se toman textos del Antiguo Testamento, se sacan del contexto correcto y se quieren aplicar y traspolar al Nuevo Testamento y nada que ver. Nada que ver. No, ¿por qué? Porque hay cosas que ya son la obra consumada de Jesús. Sí. Incluso palabras de Jesús que fueron hechas para el contexto de los evangelios en ese momento, para esas personas. Exacto. Pero que ya pasaron, ahorita ya estamos nosotros en una nueva dispensación, en la dispensación de la gracia. De la gracia. ¿No? Jesús estaba todavía bajo la ley. Sí. Sí, Él vino a cumplirla de hecho. Así Ese es lo que es nuestra salvación. Así es, Él vino a darnos salvación por medio de cumplir la ley, ¿no? Exacto. La ley que nadie pudo cumplir. No. Pero el día de hoy, por ejemplo, hay veces que se enseña aún en la iglesia el hecho de que cumple con la ley. Uh-huh. La ley que realmente nadie ha podido cumplir. El tema no es que no enseñemos a cumplir la ley. El tema es que enseñemos que solo Cristo en ti puede cumplir la ley y mucho más allá de la ley. Sí. Porque la gracia no es solamente el cumplimiento de la ley, sino es ir más allá de la ley. Es la segunda milla, ¿no? Exacto. Es dar el extra, Uh-huh. es mostrar al mundo el amor en un tiempo de caos. Exacto. Sí. Wow. Y es interesante, por ejemplo, ver también cómo dice que nos hizo sentar. Y cuando vemos el texto y las palabras que fueron usadas ahí, no nos sugiere que nos sentemos. No. No nos dice, oye, siéntate, por favor. Oye, no nos pregunta si nos sentimos dignos para estar sentados. Sino simplemente dice que nos hizo sentar. Sí. Es que cuando tú sentiste, tú ya estabas ahí y ya estabas sentado. No es una cuestión de opinión. Exacto. ¿Por qué? Porque parte de la meritocracia o parte del deseo del hombre de alcanzar una meta es que hasta que yo termine me siento. Sí, cierto. Sí. Cierto. Sí. Es que todavía no me lo merezco.
Es que primero debería de hacer esto, es que primero debería de hacer lo otro. Incluso nuestras oraciones están muy limitadas por nuestro propio marco referencial de lo que ha sido nuestras vidas. Hay veces que no nos atrevemos a orar oraciones atrevidas de la obra de Dios, porque estamos muy enmarcados en nuestras propias limitaciones, ¿no? Sí. Pero Dios quiere que nuestras oraciones sean atrevidas, sean oraciones llenas del poder de Dios y entendiendo que Dios no está limitado a nuestra propia experiencia. No, la experiencia son tus obras, entonces no funciona. Bueno, hay experiencias que aumentan tu fe, Claro. Cuando Dios se movió y ya confiaste en Él, lo dejaste obrar a tu favor. Eso es lo que tienes que recordar y tal vez apuntar en una libreta estas cosas para que cuando viene la duda, puedes decir, a ver, ¿cómo lo resolvió Dios en mi vida hace un año o hace 5 años? Porque es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Claro. También tenemos este libro de apuntes donde vemos cómo Dios ha obrado en cada uno de los grandes hombres que están ahí, que tuvieron las mismas, ¿cómo debo decir? Los mismos retos. Finalmente, Abraham tuvo el reto de decidir creer o hacerlo en sus manos. Y cuando hizo un hijo en sus manos, en sus fuerzas, realmente fue un desastre y provocó un caos. Y cuando ya soltó el asunto, es cuando Sara fue fértil y tuvieron a Isaac. Sí, Es un gran ejemplo de, en tus fuerzas hay fracaso. Así es. En la fe, Abraham creó y le fue contado por justicia. Se pasó al otro lado. Aunque estaba en el Antiguo Testamento, cambió ahí su posición. Cambió por y bueno, Abraham, podemos decir que no fue hecho hijo de Dios en este momento, pero se pasó tal vez de patriarca, de persona escogida por Dios, a amigo de Dios. Sí. Wow, ese nombramiento está apasionante. Yo veo, por ejemplo, ahí cómo le consulta el tema de Sodoma. Sí, O sea, dices, oye, ya estás en un ambiente a nivel global, o sea, es una influencia tremenda, ¿no? Sí. Pero cómo Dios puede ser tan amoroso y tan amigable con una persona tan finita como era Abraham, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente Romanos 4 a mí me apasiona mucho, ¿no? Dice que más el que no obra, sino cree, su fe le es contada por justicia, ¿no? Eso está tremendo. Sí. Ese es ahí donde tenemos que modificar nuestro enfoque. Nuestro enfoque, sí. Que tenemos que ya llegar a otro nivel, empezar a dejar toda la tradición religiosa que finalmente todos tenemos. Sí, todos tenemos ahí. Y esas son estas piedras en el camino que no nos permiten llegar al nivel superior, ¿verdad? Y es triste porque muchos se quedan ahí y no van por la revelación de lo que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que dejar que nuestra mente mande, sino que sea el Espíritu que percibe las cosas de Dios y que nos lleve al nivel superior. Amén. Sí, y ahí vamos a tener la revelación de la posición de hijo, vamos a tener la revelación de la gracia, vamos a aprender a que finalmente Dios en mí va a hacer las cosas. No, me gusta este versículo. El que está en mí es mayor que el que está en el mundo. ¿Y por qué está en ti? ¿Y por qué es mayor que el que está en el mundo? Porque es Él que va a hacer la obra. Sí. Va a usarte para que estés en el lugar correcto y que declares la cosa correcta. Pero finalmente la obra la hace Él. Es cuando sanamos un enfermo, no son tus manos que sanan, es tu fe y tu obediencia que provoca que Dios, usando tus manos, sanará al enfermo, ¿verdad? Así es. Bien, pues yo creo que ya llegamos al final de este programa, entonces vamos a seguir, tenemos todavía más tiempo, 2 programas más para hablar de este tema de sentados a la diestra de Dios. Y bueno, mientras recuerdan, siempre en victoria.